Estamos al aire. Hola, hola, buenos días, hermano Marcelo. Qué placer tenerte aquí en la mesa de diálogo. Te saludo cordialmente hasta la República Argentina, concretamente Buenos Aires. Placer saludarte de acá desde Lima, hermano. ¿Cómo estás, Harold? El gusto es mío, como siempre, estar en tus mesas de diálogo son tan importantes y los temas que siempre compartís son interesantes de abordar. Así que para mí es un privilegio y te devuelvo el saludo a tu querida y bella nación del Perú. Bendiciones a toda la querida audiencia. Gracias, mi hermano. Vamos a enviar también saludos a los hermanos de varios países, al Grupo de Instrucción Teológica, cuyo director es el profesor Salomón de la Cruz Tuyú, de la Iglesia Vida Abundante, al Grupo Moriá, grupo al cual estamos nosotros dirigidos, a nuestros hermanos preciosos de la Casa Ayudar, la Escuela Bíblica. El día de mañana tenemos clase con los hermanos de Ayudar. También acotar que el viernes hay el programa No Aclares que Oscureces. También tenemos pues otro programa muy importante, mi hermano, que ya va a estar en mesa. Y pues saludamos también a la hermana Gerli hasta la República de Colombia. Ella es directora de Casa Sebaot. Y al Morello Romero, quien es director del grupo Raíces Hebraicas. Muy bien, querido hermano. Ahora sí voy a poner la opción compartir pantalla y vámonos con todo con la ayuda de nuestro Padre Celestial. Bien, querida familia, el día de hoy nos convoca un tema sumamente delicado que se llama el papel de la juventud ante los ataques contra la familia. Entonces, bueno, vamos a comenzar a pensar un poquito. ¿Qué papel, amigos míos, va a jugar la juventud? Recuerde, como dice el viejo proverbio tradicional, educa al niño en su camino para que cuando crezca no se desvíe de él. Entonces tenemos nosotros que ver cómo se forma, estimada familia y amigos en general, el papel de los jóvenes. A veces, hermano Marcelo, cuando los papás tienen este papel de encargados de conducir a la familia, saben que el hijo pasa diferentes etapas, niñez, adolescencia, pubertad, juventud, y que a medida que el joven va desarrollándose en el seno familiar, va desarrollando ciertos comportamientos, ciertas características y ciertas acciones. Entonces, el día de hoy vamos a ver cuáles van a ser esos ataques que va a sufrir la familia y de dónde se va a originar esos ataques. Entonces, vamos a comenzar con eso. Y primeramente, hermano Marcelo, yo quiero un poquito tocar algo de la violencia familiar. Nosotros sabemos que existen varios tipos de violencia, o sea, partamos de eso. Hay muchos tipos de violencia que se han dado acá en nuestra América Latina. Por ejemplo, la más clásica, mi hermano Marcelo, es la violencia familiar. Ya sea que el papá está cacheteando a la mamá, que la mamá está cacheteando al papá, ¿no? Y lo que va a crear en el muchacho un trauma, un resentimiento, porque no va a ver a una pareja que conversa, va a ver a una pareja que se van a los golpes, como en la época de las cavernas. Entonces, hermano Marcelo, ¿qué primera impresión te refleja este tema de la violencia? Bueno, es muy importante que abordemos atentamente este tema porque quizás ninguno de nosotros fue a la escuela para ser padres, pero acá voy a dar una frase importante para que analicemos y que podamos estar atentos, ¿sí? La violencia no se transmite genéticamente, o sea que nadie es violento por genética, sino que la violencia se transmite porque se aprende. Entonces, en un hogar donde hay violencia, lamentablemente tengo que decirles que esos hijos también van a ser violentos. Por ahí decía alguien muy importante que somos el ítem o el idem de nuestros padres. Y es justamente lo que vemos que ellos hacen, después nosotros repetimos. Idénticos, ¿no? Idem. Y bueno, lamentablemente esto es lo que estamos viendo a escalas mayores en toda Latinoamérica, y yo podría excederme un poquito más a decir que en el mundo entero, porque este es un problema que se origina en el grupo primario. Y nuestro grupo primario es donde nosotros nacemos, donde vamos desarrollándonos. Y justamente cada persona
que llega al seno de un hogar viene con una matriz especial, con una mente virgen, y entonces de ahí en más todo lo que ve hacer a los adultos es lo que después va a reproducir. Entonces, lamentablemente, Harold, tengo que decirte que la violencia ha llegado a límites muy elevados y hoy tenemos lamentablemente cifras enormes de violencia, ya sea violencia física, psicológica, sexual, económica, espiritual. Mirá, hay tantas violencias que se generan en nuestro hogar que sería muy interesante que entonces podamos con mucha claridad ir abordando una a una este tipo de violencia, ¿no? Claro, hermano, yo creo que acá es demasiado importante el papel de los jóvenes, ¿no? Pues en sí los jóvenes, en su papel de miembros del grupo primario, ellos tienen que jugar, digamos así, algo central, ya que ellos están siendo testigos de esta violencia o de los tipos de violencia, los cuales vamos a conversar acá, que van a ser un ataque en contra de la familia. Porque a veces, hermano Marcelo, cuando se habla del papel de los jóvenes y su rol en el ataque contra las familias, solamente se enfatiza en el lado, por así decirlo, pues, de los LGTBI. Pero pensar en la violencia, en el papel de los jóvenes y la violencia a la familia, reducirlo a eso, es reducirlo a algo muy minúsculo. Cuando los ataques que vienen a la familia no solamente vienen de afuera, también los ataques se originan adentro. Y curiosamente, los hogares que deberían haber sido hogares más que se puedan manejar en el seno de la palabra del Padre Celestial, tristemente allí también se manifiesta y de una manera muy pronunciada los ataques en la familia o contra la familia, en las cuales el joven, como uno puede ver en la pantalla, está siendo testigo. Y cómo eso, hermano Marcelo, va a marcar la vida de un joven en la cual le dice, papá, ya no le pegues a mi mamá, o al revés, mamá, ya no le pegues a mi papá. O sea, el muchacho va a crecer con una trauma de ver una agresión entre aquellos progenitores. Acá le cuento, hermano, un pequeño chiste de Condorito. En Condorito, que va a este tema, estaba peleando Garganta de Lata con su mujer. Y Garganta de Lata le dice a su mujer, víbora, y su mujer le responde, cerdo, y el niño que está escuchando dice, entonces ¿yo qué soy? Porque es lógico que es el hijo de ellos dos. Entonces, ese es muy curioso, ese es muy curioso, mi hermano, y de hecho, bueno, le vamos a dar la bienvenida a la hermana Herly. Hermana, bienvenida, ya estás acá en el aire, te damos la bienvenida. El tema de hoy que vamos a conversar es el papel, escúchame bien, el papel que tienen los jóvenes, ¿ya? Que tienen los jóvenes contra los ataques a la familia. O sea, eso nos convoca hoy día. ¿Qué papel juega el niño, la niña, el hijo adoptivo, el sobrino, lo que sea que crece? ¿Qué papel juega él en los ataques que se da contra la familia? Y como hemos acotado con el hermano Marcelo, los ataques no solamente de los LGTBI, que en mi punto de vista es algo muy minúsculo. Para mí los ataques principales que se dan contra la familia son los ataques que nacen adentro de la familia. Entonces, hermana, primero te voy a dar el pase para que nos digas un poquito, para después que venga el hermano Marcelo y voy yo, ¿qué has visto tú en la República Venezolana y en la República Colombiana referente al tema de los ataques que se da de papá a mamá, de mamá a papá, y cómo eso marca la vida de los hijos? Así que adelante, hermana, de ahí voy con el hermano Marcelo para que nos cuente un poco de Argentina, y yo voy a contar un poco del Perú para hacer un poco integral esta mesa de diálogo. Adelante, hermana Herly. Buenas tardes, More Harold, buenas tardes, Pastor Marcelo. Les envío un saludo cordial desde aquí de Medellín, Colombia. Me alegra estar en este Zoom, con usted. Voy a dar como la acotación al tema, lo que uno puede percibir tanto en Venezuela como en Colombia. Está la parte de machismo y está la parte de matriarcado. El machismo lo podemos ver, bueno,
Más que todo yo lo veo aquí mucho en la parte de Colombia, también se ve mucho en México. Tengo muchas amigas mexicanas, el cual manejamos un grupo de crecimiento y desarrollo personal y atendemos casos de lo que es maltrato físico, verbal y psicológico. Y se nota mucho porque, como antes lo había dicho, cuando uno estudia las raíces y la cultura, podemos ver, cuando yo leí el libro de Machismo y Matriarcado, que tuve la oportunidad de leer ese libro, vemos que la cultura empieza desde la parte de la colonización, como cuando Cristóbal Colón descubrió aquí América, y vinieron los españoles y habían solamente indígenas, indios, indias. Entonces, aprovechándose de la ignorancia de los indígenas, el español fue muy machista con las indias, porque aparte de violarlas, ellas quedan embarazadas y ya eran los hijos bastardos porque ya entraba la colonia española y solamente tenían derecho a los españoles a tener su buena comida, a tener todo, mientras que los hijos eran renegados porque eran parte de la parte india, y por eso tenemos lo que se llama mestizaje del color blanco como el color moreno y el color negro. Entonces aquí podemos ver que hay que buscar primeramente la raíz de dónde viene y qué esa cultura trajo actualmente hoy en día. Por ejemplo, estaba viendo, no sé si usted lo vio, More Harold, noticiero peruano, lo vi yo antier, donde un hombre, por tener el dominio de su casa, mató a puñaladas a su esposa. Entonces, fíjese que cuando vemos esos casos, también vemos la parte de lo que es el homicidio, y estuve viendo hace un mes con un alcalde aquí de La Estrella, un caso que me llamó mucho la atención fue que este hombre entró y mató a su esposa y a su niño. Y a los 2 días lo agarraron. Entonces, fíjate que entre el machismo entra la parte dominante, el quién manda, el quién tiene el poder. Entonces eso trae muchas consecuencias en el hogar, y en esas consecuencias que trae en el hogar trae muchos problemas a nivel familiar, a nivel de pareja y a nivel de hijo, porque ¿qué culpa tiene un niño de los errores que cometan los papás y traiga un asesinato a la mamá y al niño, como lo vi aquí en La Estrella? Y estuvimos compartiendo en estos días con un alcalde de La Estrella, que él lo sigo mucho aquí. Entonces, fíjese que ahí vemos parte de machismo en la cultura y de dónde viene. Ahora, ¿sí se puede cambiar eso? Sí se puede cambiar eso. Se puede cambiar esa parte del machismo porque son enseñanzas que traen desde la casa. Por el papá, por los abuelos, y entonces si uno le pregunta a un hombre machista, dice, no, es que los hombres no lloran, Así es es, que mi pues. papá me enseñó que los hombres no lloran. Entonces ya el hombre, como es machista, puede llorar una niña, pero el hombre no. Entonces el hombre, cuando es machista, entra que el que manda es el hombre y la mujer no tiene derecho a opinar o no tiene derecho a mandar. Entonces en esa parte que vemos del machismo, eso es lo que podemos ver hoy en día, ¿no? Y todavía se ve como en la actualidad. En la actualidad se ve ese machismo, y uno ve muchos casos en la parte de la parte de trabajo social. Uno ve muchos casos ese aspecto, y es como que darle la corrección a la persona siempre y cuando necesite la ayuda, porque hay personas que son machistas, que yo he atendido ese tipo de casos y dicen, es que yo no quiero cambiar, y es que yo soy así, y se hace como se dice y como yo hable.
Pero hay personas que dicen, yo quiero cambiar, yo quiero dejar de ser imponente, de ser esa persona egoísta, porque el machista entra como una persona egoísta, todo lo quiere para él. Entonces es como la opinión de él solo vale y no vale la de los demás. Entonces yo pienso que en estos tiempos parte de eso pues se está dando el cambio. Las mujeres, viene la parte de la liberación femenina, donde las mujeres ya no quiere que las mande un hombre, viene la liberación femenina, donde la mujer dice, yo también puedo ser profesional, yo también puedo salir adelante y no necesito un machista al lado mío que me maltrate. Y hemos tenido la oportunidad estuvimos atendiendo un caso de una mexicana que el esposo, siendo cristianos los dos y sirviendo en la iglesia en México, él la maltrataba física, maltrataba a los hijos, llegaba borracho, la corría a la casa, la golpeaba. Entonces ella pedía consejo al pastor. Pastor, ¿cómo hago? Y decía, ayune, ore, hasta que Dios cambie el pensamiento a su esposo. Cuando ella llegó a mi caso y me dijo, hermana, ¿qué hago? Yo tengo este problema. Yo le digo, no, primeramente, están las leyes del cielo y de la tierra. Usted tiene que automáticamente ir y poner la denuncia y decir que usted ya no se quiere dejar golpear de su esposo. Segundo, ¿cómo un pastor la puede poner un año a usted en ayuna y el marido te sigue maltratando? Por favor, ¿en qué lógica cabe eso? O sea, no desviamos de realidades. Una cosa es la espiritualidad, otra es la realidad de la vida. Entonces yo le dije, bueno, primero vamos a hacer eso. Entonces ya fue a la parte legal y le dijo que ya no quería más maltrato de él. Segundo, ya el hombre la amenazaba, entonces ella puso una caución donde él ya no podía llegar a la casa. Y tercero, la metía a charlas de autoestima. Le dije, usted es capaz de salir adelante, usted no necesita que un hombre la golpee porque le da un plato de comida a usted y le da un plato de comida a sus hijos, no. Y ahorita montó un salón de belleza, está separada, montó un salón de belleza y le dije, bueno, si va a volver ya cuando él esté restaurado. ¿Por qué? Porque él tenía problemas de droga, él se drogaba y aparte era machista y la maltrataba. O sea, ¿cómo yo voy a mandar un año a ayunar a alguien que me está torturando, por favor? O sea, eso es algo ilógico. Entonces, ya ahorita la vi tan transformada, que la vi bien vestida, la veo trabajando, saliendo adelante. Entonces, se puede ayudar a las personas así. Ella pidió la ayuda y se le dio. El esposo le dijimos, vamos a ayudarlo, y no quiso la ayuda. Entonces, yo siempre digo que la ayuda y el cambio es para los que quieren, para los que no quieren, chao, ahí va y siga y continúe la vida como la lleva. Eso es todo como mi aporte a esta parte de la pregunta que me hace del machismo. Bueno, yo creo, hermana, que eso que ha acotado es importante. El hermano Marcelo también lo ha escuchado. Mucha gente, bajo el pretexto de que el hombre es cabeza y no cola, tristemente se empoderan a ellos mismos y golpean a sus semejantes, olvidando de que se habla del amor al prójimo, ¿no? ¿Cómo pueden decir estos señores que supuestamente tienen una religión, una fe, que aman a Dios si no pueden amar a su prójimo? Y en este caso su prójimo es el más próximo, su señora esposa. Ahora, esa figura de ese borracho y ese drogadicto que maltrata a su mamá, y encima todavía el muy sinvergüenza, agarra una Biblia y se pone seguramente su terno, su corbata. qué imagen le da a ese muchacho? Que pensará que la religión pues es una droga, no es un opio, porque dirá, a ver, mi papá canta bonito en la iglesia, llora bonito en la iglesia, se arrodilla muy bonito, habla de Dios muy bonito, pero desgraciadamente con sus acciones borra lo que la mano derecha se lo está borrando con la izquierda. Entonces el rol del muchacho, al ver esta hipocresía de parte de su padre, va a ser un rechazo completamente a la religión, a la fe, por así decirlo. ¿Por qué? Porque va a crecer en un ambiente en cual ha visto a una persona completamente hipócrita. O sea, de la casa para afuera, aleluya, alabaré, y adentro drogándose, emborrachándose, golpeando a la señora. Entonces, acá el joven
para darle paso al hermano Marcelo, es donde tiene que jugar un papel bastante importante. Porque el joven tiene que saber diferenciar lo que está mirando en su casa. El joven está mirando a un hombre que es completamente un cínico, un descarado, un hipócrita, un no regenerado, un hombre que dice creer en Dios, que dice amar a Dios, pero sin embargo se comporta como los animalitos, ¿no? Y desgraciadamente, pues, eso deja mal testimonio, no solamente para los que creen en el Padre Celestial, sino también para los que no creen, porque la ateo, mira, ahí están tus religiosos, hay tantos hombres de fe que golpean a su señora. Claro, ahora le doy pase Pero a mi hermano Marcelo. justo la hermana Herli tocó un tema que yo te lo enumeré al principio, que se llama violencia espiritual, ¿sí? Es aquella que el encargado de la iglesia, de la comunidad o como se llame el grupo religioso, le dice a la esposa de este hombre que la golpeaba y que abusaba de ella, que tiene que ayunar, que tiene que orar, que tiene que buscar de Dios. Entonces, lamentablemente, tengo que decirles, queridos hermanos, querida audiencia, que ese es otro tipo de violencia que se sufre hoy en nuestra sociedad y se llama violencia espiritual. Consiste en obligar a una persona a que haga determinada cosa que yo creo que es correcta, ¿sí? Entonces, esta mujer no solamente enfrenta al marido, sino que ahora está enfrentando el reto del pastor, el obispo, el cardenal, el que esté al frente de la obra, que encima le dice que tiene que hacer determinada cosa para revertir ese problema. Y justamente es como decía la hermana Herli, ¿no? Lamentablemente, nuestros países carecen de una justicia equitativa, ligera, asistencial, y muchas veces, lamentablemente, vemos cómo se pierde la vida de estas personas que sufren este flagelo. Pero no solamente ¿no? Que es bueno que lo hablemos, porque como todos nosotros, en mayor o menor medida, hablamos de cosas espirituales, hablamos de nuestro Padre Celestial, creemos en los escritos de la Biblia, tengamos cuidado. Cuando se trata de abordar una problemática de una persona que sufre estos atropellos permanentemente, dejemos de lado y pensemos que estamos tratando con un ser humano y que a todo el mundo no se le puede decir que la solución está en leer la Biblia, orar o asistir al culto. Necesitamos que haya una intervención, necesitamos profesionales de la salud que aborden a estas personas, que vayan en busca de esa ayuda. No se calle, nunca se calle y deje de ser tolerante. Usted tiene que salir a decir lo que le está pasando. Usted tiene que buscar ayuda a un profesional. Usted tiene que ir a ver a un psicólogo, tiene que contarle cuál es su problema, tiene que ir a ver un psiquiatra y que ellos entonces definan qué hacer con usted, con ese ser maltratador con el cual usted convive, porque, por ejemplo, una persona que consume drogas, obviamente es una persona irritable, porque las drogas afectan psíquica y físicamente al individuo. Y no hay un solo hombre que no consuma y que no consuma drogas o que sea adicto a alguna sustancia que no sea una persona que reaccione con violencia, porque es parte del daño que generan las drogas. Entonces, siempre una persona que está en adicciones va a ser peligroso, va a ser una persona que va a causar problemas. Entonces usted necesita ayuda profesional, no de un pajeruano, como se dice, perdón la expresión, que le venga a usted a decir que esto se va a solucionar orando y ayunando. No, porque capaz que mientras usted ora y ayuna, el tipo vino en una crisis y me la termina matando, porque si no, nadie moriría. Si no, no tendríamos tantos femicidios en nuestras sociedades. Entonces, con los pies en la tierra, con la cabeza, pensando y analizando, busquemos salidas. Otra de las violencias que también, Harold, vemos que muy poco se habla es de la violencia psicológica, ¿sí? La violencia psicológica
está latente en nuestros hogares. No hace falta que papá le pegue a mamá o mamá le pegue a papá. A veces es verbal la violencia. Se insultan, se maltratan, están malhumorados, tienen reacciones donde degradan a la persona, sos un inservible, nunca vas a lograrlo, vos qué sabés, vos quién te creés para venir a decirme esto. Bueno, ese tipo de violencia también afecta muchísimo en el desarrollo de la familia. Y también es algo que muchas veces nosotros no tenemos presente, pero ese tipo de violencia afecta a la salud mental y emocional y produce un daño en el autoestima de la persona. Entonces esa persona se va a ver afectada de tal manera que mañana no va a saber cómo desarrollarse en la vida. Y es por eso que vemos tantos casos de personas que no se hallan en determinados grupos, que tienen problemas al relacionarse con otras personas. Y bueno, todo esto tiene que ver con ese abuso psicológico que bloquea a la persona, ¿sí? Produce un bloqueo en su mente y en sus emociones y después trae consecuencias lamentables para poder desarrollarse en la vida. Las burlas, sí, sos una gorda, mirá qué gorda que estás. Ese tipo de violencia a veces no la consideramos, sin embargo, son golpes muy fuertes en la vida de un ser humano. La burla, la discriminación, desvalorizarla, criticarla, ¿no? Es muy normal hoy en esta sociedad que todo el mundo se critique y que nosotros lamentablemente tomemos ese mal ejemplo y después realicemos esto en casa. Entonces, la crítica de los integrantes de la familia, no, mira, este no sabe nada, es un burro. Entonces, todas esas cosas hacen, ¿no?, al perfil que va a ir desarrollando el individuo. Entonces, tenemos que tratar de sacar todo ese tipo de cosas de dentro de nuestros hogares y si aquel sabemos que tiene quizás dificultad en los estudios, vamos a ayudarlo, vamos a explicárselo 1, 2 o 3 veces, pero no le vamos a decir que es un burro que nunca va a aprender nada, porque de esa manera lo estamos sentenciando, pobrecito, a que nunca sepa nada. Entonces, es muy importante cómo nos tratamos, y es una violencia que a veces no se habla, siempre recurrimos a la más notoria, que parece que es la física, ¿no? Porque lamentablemente la física, bueno, deja huellas visibles, ¿no? Te deja un ojo hinchado, te deja un moretón, una hinchazón, y en su máxima expresión a veces, lamentablemente, la muerte. Pero la violencia psíquica, que no se ve, existe. Entonces creo que es importante también que hablemos de esto, porque después nos encontramos con muchas personas que tienen muchas dificultades para alcanzar logros en la vida, justamente porque no tuvieron esa motivación, ese respeto que deben tener dentro de sus hogares. Creo que es un poco lo que quería aportar con respecto a este tipo de violencia, ¿no?, psicológica. Excelente, hermano Marcelo. Y de hecho, esta violencia psicológica también va a contribuir a atacar a las familias. Porque, repito, a veces, hermano, el problema es que la gente se enfoca mucho en el ataque externo, dice los LGTBI, la política, pero se olvidan del ataque interno que nace adentro del grupo familiar. Entonces, el muchacho crece, hermano Marcelo, escuchando cómo el papá le dice a la mamá, buena para nada, eres una gorda, para no cocinas bien. Entonces, eso marca al muchacho. Por eso es que el muchacho, cuando llega a una edad, el muchacho suele ponerse en contra del papá. Como ya ve mucho maltrato de la mamá, del papá hacia la mamá, el muchacho como que se pone ahí, como diciendo, ya no vas a maltratar más a mi mamá. Entonces, eso es un caso muy delicado que se ha estado dando en América Latina, y señoritas también, hermano, han contado el caso contrario, en las cuales había una mamá que ha sido demasiado empoderada, que ha maltratado al marido, y ya las hijas también cuando han crecido se han puesto como un escudo al medio, el hecho ya no maltrates a mi papá.
Entonces notamos que por ambos lados se genera un resentimiento y que el papel del joven ante esta injusticia va a ser tristemente tomar parte ya sea por el lado del papá o por el lado de la mamá. Y lo que se formó en todo esto, hermano Marcelo, es que desgraciadamente no hubo la cultura de la comunicación, hubo la cultura de lo que va a ser el empoderamiento, ya sea del machismo o ya sea del feminismo. Y entonces esto va a producir, hermano, una consecuencia que van a nacer hijos rebeldes. Quiero remontar, hermano, un caso bíblico. En un caso bíblico, para que se pueda notar un poco mejor esta figura, lo vamos a notar en el caso justamente de Jacob, el famoso Jacob, ¿no? El cual tiene 12 hijos. Y desgraciadamente este señor que debió haber querido a sus 12 hijos por igual, va a generar resentimiento. O sea, en su misma casa, él mismo genera el resentimiento. Porque en la historia bíblica se sabe que tenía 4 mujeres y con las 4 tenía hijos diferentes. Entonces la cuestión es que él debió haberle dado un cariño igual a cada uno de sus hijos. Tristemente, no lo hizo, y eso produjo, ¿qué produjo en sus otros hijos? Resentimiento, rencor, celos, ira y casi un posible fratricidio, que es el asesinato que se da entre hermanos. Entonces, el papel de los jóvenes va a ser muy importante, hermano Marcelo, porque ellos son los que van a construir las futuras familias. ¿Y cómo pueden ellos hablar del amor de Dios, el amor al prójimo, el amor a la palabra de Dios, si ven no solamente en sus padres un mal ejemplo, en sus líderes espirituales abusadores, por no decir déspotas y sátrapas del poder? No ven ejemplos, sino ven a sátrapas que están ahí prácticamente empoderados. Y la última parte que usted mencionó también es importante. Hay pastores que se están preparando. Por ejemplo, tengo el caso de un amigo, el pastor Carlos César Cruz González, que es de profesión psicólogo, que ejerce pastorado en México, y él trató, hermano, un tema que también ha dolido mucho en México, se llama Dios ama a los homosexuales. Ese tema fue un boom en México, porque la gente se le fue encima al pastor. Ahora, lo que él plantea en el libro es cómo ayudar a la gente que ha sido violentada en el grupo primario. Pero es que a veces la gente suele ser muy cruel y no buscan ayudar al prójimo, sino buscan basurar al prójimo, buscan pisotear al prójimo. Y no es la solución pisotear, basurear, hundir, sino buscar siempre ayudar, ayudar. Por eso dice, amaos los unos a los otros. No dice fusilaos los unos a los otros. Entonces yo creo, compañeros, hermana Gerda, hermano Marcelo, que el tema de la violencia comienza a abrir el abanico del papel que tiene que desempeñar el joven, no solamente en su iglesia, en su parroquia, en su sinagoga, en su mezquita, sino también en su familia. Entonces vámonos a la siguiente slide para poder un poco continuar ampliando el tema. Quiero mostrarles, mis amados hermanos, que existen varios tipos de violencia. El hermano Marcelo ya nos ha enumerado algunas. Por ejemplo, yo le he consignado la violencia espiritual. Esa violencia también es importante porque sea no solamente por los pastores, también por los párrocos, incluso también por los mismos rabinos. Hay una violencia espiritual y eso no se puede tapar. La violencia familiar, como le hemos destacado, ya sea el machismo del papá hacia la mamá o el feminismo de la mamá hacia el papá. También hay la violencia psicológica que ha dicho el hermano Marcelo, muy importante, en la cual no usas la fuerza bruta, pero usas la fuerza de la palabra, que sería en hebreo la lashon hara, o sea, lo haces pedazos con tu propia lengua. Y la violencia sexual, en la cual el marido obliga a su mujer a tener relaciones sexuales, como si fuera un trapo sucio. O al revés, la mujer también lo obliga a su marido a tener relaciones sexuales, porque desgraciadamente el tema de la violencia va en ambos sentidos, no va solamente en un sentido. Entonces, ahora le voy a dar pase a la hermana Gerli. Un poquito, hermana, vamos a centrarnos en esta primera parte, en el maltrato a las mujeres. Le voy a dar el preámbulo para que usted pueda continuar. Bien, el maltrato a las mujeres es toda conducta que causa muerte o daño o sufrimiento físico y sexual, incluso también psicológico. Comprende la violación, maltrato físico y abuso sexual, o sea, maridos que abusan sexualmente de sus mujeres, de sus esposas, como si fueran un objeto sexual. Y también hay incluso casos de torturas. Ahora, les voy a mostrar, amados hermanos, esto porque es impresionante. Fíjense el tema en África.
Fíjense en África cómo va el tema del feminicidio. Por cada 100.000 habitantes, en África es súper elevado. De África sigue América, Oceanía, Asia y Europa. O sea que a nivel mundial esto no es un tema que es raro, es un tema que desgraciadamente es el pan de cada día y que el joven va a reaccionar ante los ataques en el grupo familiar. En el caso de Europa tenemos a Finlandia como uno de los países que tiene una tasa muy alta, ¿no? Y Grecia tiene una tasa muy baja. Y notemos que Alemania está casi por el centro. Entonces es interesante también denotar esto en la Unión Europea. Acá, ¿qué pasa en nuestro patio? En América Latina, de acuerdo a CEPAL, en el 2018, El Salvador tenía una tasa superior a las demás. Las que se mantenían similares son Bolivia, Guatemala y República Dominicana, manteniéndose Honduras en la parte central. Ahora, en el caso del Perú, las cifras no son mucho menos. ¿Ah? Acá también tenemos un gran índice de lo que es el feminicidio y el maltrato a la mujer. Entonces notamos cifras que son realmente escalofriantes. Y en el caso de México, ni qué decir. En el caso de México, el feminicidio, de acuerdo a las estadísticas, vemos que también va bastante en aumento, aunque aparentemente en el 2020 ha tendido a disminuir. Entonces, vamos a empezar a darle paso a la hermana Herly, que nos puede usted comentar, hermana, acerca de la violencia física y psicológica que usted ha visto en Venezuela y también en Colombia, y para ver cómo puede ayudar esto a las demás personas en las naciones. Adelante. Hermana, active su audio, está desactivado. Hermana Herly, no se le escucha. Active por favor su audio. No, ahí. Que aprovechando hoy el clima aquí de Medellín, que amaneció un clima fresco, le digo que le muestro un poquito aquí donde vivo. Parte de lo que hablamos de lo del maltrato familiar, maltrato físico y verbal, porque hay diferentes tipos de maltrato. Tenemos el maltrato psicológico, el maltrato físico y el maltrato verbal. Maltrato físico es donde lo que llamamos hoy relaciones tóxicas. Relaciones tóxicas, y ayer me llegó una chica a buscar un vestido, porque soy comerciante y vendo parte de cosméticos, y le veo aquí toda aruñada al cuello. Y le digo, ¿qué le pasó? Dijo, no, que un gato me aruñó por aquí. Yo dije, uy, pero ese gato sí está muy grande, definitivamente. Y le dije, la quiero meter al grupo de crecimiento y desarrollo personal. Pero ella no me quiso decir. Cuando mi hija sale y la ve así, mi hija dice, mami, es que el novio la golpea a ella. Entonces, cuando yo veo que dice que el novio la golpea, entonces muchas veces la persona se vuelve masoquista. Masoquista es que hasta que no consigue que el hombre la golpee no se siente feliz. Entonces también hay una parte que se llama la parte masoquista. Entonces, que son de esas parejas que tienen su pareja, pero hasta que no tienen su maltrato y su golpe, como que no quedan contentas. Y eso es terrible porque ya las personas se acostumbran a tener una relación tóxica y masoquista. Y también tenemos la otra parte de lo que es la parte de maltrato psicológico. El maltrato psicológico entran en la pareja donde el que tiene el dominio, sea la mujer o sea el hombre, quien tiene el dominio de la mujer o el hombre, hace sentir con baja autoestima a su pareja. Estuve atendiendo un caso donde la pareja tomaba el rol como si fuera el papá. Y como le llevaba unos añitos más y la persona unos añitos menos, tomaba el rol como el papá. Mire, vístase así, coma así,
usted no sirve, entonces hacía sentir a esa persona como con una baja autoestima. Usted no es capaz, usted no se va a superar, usted no va a surgir adelante. Y estuve atendiendo ese caso hasta que la persona tomó la decisión de dejar ese tóxico, digo yo ese tóxico porque era una persona que todo el tiempo veía era lo malo. Entonces venía un maltrato psicológico que la persona llegaba a creerse que no podía salir adelante, que no podía ejercer una profesión, que no podía hacer un curso para sacar un arte y defenderse en la vida. Hasta que esa persona se le dio la oportunidad de tener un arte, incluso que cuando él estaba ella haciendo esos cursos le decía que, ay, eso tan feo, eso tan horrible. Y hoy en día ella maneja su negocio como estilista y pudo surgir y salir adelante después de un maltrato psicológico. Entonces, cuando las personas son débiles de mente, cualquier palabra que le digan le afecta emocionalmente y se sienten incapaces, inferiores, que se creen como si fuera un pajarito, como sin esperanza y sin fe. Entonces eso se llama maltrato psicológico en las personas que tienen baja autoestima, que le falta amarse y quererse como persona. Y tenemos el maltrato verbal, que es esa persona que todo el tiempo te dice lo malo y todo el tiempo te está diciendo usted es lo peor, usted no sirve, usted es esto, usted es aquello, usted es lo otro, para allí, para acá, que esto, que lo otro. Entonces son de esas personas que destruyen con palabras. Usted no sé si usted ha atendido casos, More Harold, yo los he atendido, donde la persona todo el tiempo es negativa. Su pareja quiere superarse, dice, ay, yo quiero montar un negocio. Ah, eso no sirve para nada. Eso no le va a funcionar. Eso a usted no le va a producir eso. Quiere hacer una carrera profesional y entonces le va a decir, usted qué va a ser capaz de estudiar. Eso a usted le queda grande estudiar, hacerse profesional. Entonces a veces esas situaciones así, eso afectan a las relaciones. Entonces, esa parte es como si usted estuviera durmiendo con el enemigo al lado, ¿sí? Porque no hay esa manera de darle una palabra positiva, si va a salir, apoyo tus proyectos, apoyo tus planes, apoyo tus negocios. Entonces, he atendido ese tipo de casos también de personas que son muy negativas y no ayudan a crecerse como pareja. Entonces, con respecto, dice que no te unas a yugo desigual. Y unirse a yugo desigual es que él diga blanco y el otro diga negro. Él diga yo quiero proyectos y el otro diga que no quiere proyectos. Es que este quiere ser una persona emprendedora y el otro conformista. Entonces a veces suceden ese tipo de casos que uno ve a diario uno ve ese tipo de casos, pero entonces es ahí en ese tipo de casos donde uno le da como la solución a ayudar a ese tipo de casos. Cuando uno, pues, en lo que yo le decía de personas que quieren ser, que son mayores en la relación de pareja, que le llevan 5 años, 10 años, eso afecta mucho porque cuando se van a dar de cuenta, a veces dañan las situaciones porque el uno quiere superarse y el otro, si está en un estatus económico alto y el otro no, entonces quiere opacar al otro, al que no tiene la economía alta. Y si este tiene una carrera profesional y este no, entonces opaca al que no tenga una carrera profesional. Entonces,
muchas veces esas cosas en las relaciones afectan otros que se vuelven materialistas, que solamente como tiene el poder del dinero, yo solamente manejo la economía y no le dejo que mi esposa maneje la economía, que mi pareja maneje la economía, sino yo manejo los negocios, yo solamente tengo las tarjetas de crédito y entonces no hace que la relación sea una relación como de pareja, de que sean de dos, no de uno. Entonces, como ese tipo de casos, pues uno ha atendido aquí y comparte y que lo llaman a uno pues a pedir un consejo que hago en este caso, de que cómo les colaboro y uno pues les puede dar un consejo, pero ya la solución la tienen es cada pareja en las tomas de decisiones, ¿no? Y algo que aprendió en este tiempo, algo que aprendió en este tiempo y lo quiero compartir hoy, que el Padre Eterno pues me lo ha enseñado, es cómo voy a construir una relación, en dónde la voy a construir y con quién la voy a construir. Porque muchas veces, si uno en el noviazgo no supera los problemas en el noviazgo, no lo va a superar después de casados. Entonces, algo que yo aprendí en este tiempo es en qué tierra voy a sembrar, con quién voy a construir y cuáles son las bases fundamentales para construir la relación. Entonces, muchas veces, como dice, tomamos decisiones en nuestra propia prudencia y me gustó, me pareció y me fui con el primero que quise y después en el noviazgo la gente quiere aparentar todo lo bonito. Ay, yo soy un hombre excelente y la mujer una mujer excelente, pero cuando ya están de casados se quitan las caretas. Y es donde el hombre es rabioso o es celoso o nos quitamos la careta donde se sacan todo lo que tenga que sacar. Entonces algo que yo aprendí en este tiempo es que uno tiene que ser sincero con Dios y con la persona en el noviazgo, sincero, porque después ya cuando vaya al matrimonio usted ya va sin caretas, sin careta ante nada. Entonces, cuando dice que saber construir es con quién voy a construir, dónde voy a edificar, cuáles son las bases fundamentales para edificar las relaciones. Si estamos hablando para evitar el machismo y para evitar el matriarcado. Cuando yo conozco los principios del Eterno. Cuando yo conozco principios del Eterno, y estudio la palabra y los practico y pongo esas herramientas en obra, entonces donde yo hablo con base y con fundamentos. Cuando una persona no conoce el Eterno y actúa en su propia prudencia, se va a manejar el machismo, el matriarcado y todo lo que estamos hablando en el tema de ahorita. Pero cuando una persona conoce y tiene el temor al Eterno, usted le va a enseñar principios primeramente desde Génesis hasta Apocalipsis. Le va a decir que el hombre no es conveniente que esté solo y le va a dar su ayuda idónea. Le va a decir a la mujer, aunque no sea casada, sujétese a su marido y serle fiel. Le va a enseñar a su mujer los principios del respeto del hombre hacia la mujer. Trátalo como vaso frágil. Los principios que dicen que el verdadero hombre de Dios es un hombre de testimonio, no es un mujeriego, dice que es un hombre fiel, no dado al vino, no de negocios deshonestos, un hombre intachable en su conducta, a nosotros nos habla, pero una cosa es decirlo lo que dice un libro, eso suena muy bonito, y aquí dice la palabra este libro, pero vamos a la práctica. Vamos, a mí me convence más los hechos que tanta palabrería. Entonces, en estos días estuve atendiendo un caso de un moré que enseña Torá, enseña clases hebreas, enseña todo y me manda una Javerín los audios de su propia esposa diciendo que la golpeaba, diciendo
que daba clases de Torá ebrio, borracho, enseñando las clases de Torá, diciendo que enamoraba a las javerines. Entonces dígame, ¿para qué yo voy a estudiar la palabra y mi conducta es todo lo contrario a lo que yo estoy enseñando? Entonces son cosas que si hablamos de términos espirituales, aquí me meto en el término espiritual, o sea, ¿con qué moral yo le voy a enseñar a otro que se acerque al Eterno y que maneje las herramientas que el Eterno nos dejó a través de libros para manejar un hogar en las bases y los fundamentos del Eterno, si mi conducta habla todo lo contrario? Entonces, ¿qué hace? Que esa estructura de los javerines que iban a buscar el Padre por su conducta hizo que se desplomara ante las enseñanzas de la Torá que estaba enseñando este morir. Entonces, ¿qué quiero decirles con eso? Que a veces, muchas veces la gente prefiere que uno le enseñe con el testimonio que con mucha palabra. Entonces, estamos viendo que muchas veces tenemos errores, tenemos fallas, porque nadie es perfecto. Yo aquí digo, tengo fallas, soy una mujer imperfecta, pero lo más bonito es decir delante del Eterno y decir, ¿sabe qué? Yo tengo fallas, yo tengo errores, Padre, pero ayúdame a ser una mejor mujer, una mejor persona, y yo quiero cambiar. Entonces, cuando uno se dispone a cambiar, uno es de testimonio para muchas personas. Entonces, ¿qué le quiero decir con eso? Que tenemos una gran responsabilidad delante del Eterno de cómo manejamos nuestra conducta espiritual para enseñar a otros. Porque fíjese, este morín quedó avergonzado delante de todos los javerines. ¿Y qué tiene que hacer ahorita? Restaurarse con el Padre Eterno, pedirle perdón a su esposa, pedir perdón públicamente, porque somos errores, cometemos, restaurarse para que nuevamente el Padre Eterno le restaure su testimonio para que más adelante siga enseñando Torá. Entonces, fíjese que eso lo vemos en todos los ámbitos, no estamos diciendo solamente de matrimonio, estamos hablando de parejas que conocen la Torá, pero que no ponen en práctica lo que aprenden. Y estoy hablando de esto hace un mes que pasó esta situación. Entonces, me gusta este tema, More Harold, me gusta este tema, porque es un tema que nos confronta a todos, a todos. Yo con estos temas me confronto a examinarme hoy, a ver cómo está mi conducta ante papá, cómo está mi conducta con mi familia, con mi pareja, cómo está mi conducta, y a decir, a pedir perdón ante el Padre Eterno, a pedirle uno perdón a unas hacia la familia, porque podemos cometer errores, podemos lastimar con una palabra, podemos lastimar con nuestro carácter, podemos lastimar con nuestras actitudes, y pienso que esto es una reflexión en medio de esta conferencia para ponernos la mano en el corazón y decir, papá, quita de mí lo que a ti no te agrada, mis fallas, mis defectos, y quiero ser una persona que marque huellas en otro y poder ser un instrumento para ayudar a muchas personas. Entonces, fíjate que es como una reflexión para restaurar. Estamos llamados a restaurar, no a señalar ni a juzgar, porque todos tenemos fallas, nadie es perfecto. No estamos llamados para juzgar o señalar, como se lo dije hace morir. No te llamo para señalarte, no te llamo para juzgarte, pero sí te llamo para que te restaures. ¿De qué te sirve aprender tanta Torá y enseñar tanto y tu conducta es lo contrario? Tenemos un grupo donde se dan terapias y si quieres necesitas la terapia para ti, para tu esposa. Entonces le colaboramos con esas terapias y te ayudamos. Y lo más triste del caso fue que me dijo, yo tengo mi rabino, yo soy de la doctrina tal y tal, y no, pues gracias, pero no necesito su ayuda. Entonces es lamentable porque una cosa es crecer espiritualmente y otra cosa es crecer como persona. Son totalmente diferentes.
El crecer espiritualmente es diferente al crecer como persona. El crecer como persona me va a enseñar a manejar conducta para mí y ante los demás. Entonces, como me aporte a esto, More Harold, de verdad, con mucho cariño, de corazón, y ojalá que las personas reflexionen ante estas cortas palabras que uno le puede decir, que uno las habla de verdad y de corazón, y que no es cuento, estos son hechos de la vida real que uno recibe, y es para dar los cambios, o sea, es tiempo de dar cambios y tiempo de ser mejor personas. Claro, claro, hermana, por eso de que el tema es tan importante porque es el rol de los jóvenes, o sea, qué papel juegan los jóvenes. Y bueno, desgraciadamente para que este Moré, sí sé a quién se refiere, no voy a decir el nombre por ética, sí, sí sé a quién se refiere y de qué país es. El tema es que este Moré, para que haya replicado eso, seguramente en el grupo primario, o sea, en la familia que él tuvo que haber visto algún acto de padre mujeriego o de repente de madre sacavueltera. Entonces, esa raíz quedó plasmado en el muchacho cuando era un niño. Y el muchacho, al ver eso, seguramente que aborreció esa acción y dijo, por dar un ejemplo, cuando yo crezca, no voy a ser igual que mi padre. Cuando yo crezca, voy a ser fiel a mi esposa y cariñoso con mis hijos. O de repente al revés, si vio eso en la mamá, habrá dicho, bueno, igual yo no voy a engañar como lo hizo mi mamá, ya. Pero ¿qué pasó? Que el papel del joven a la hora de ya hacerse un hombre, a la hora de formar un hogar, a la hora de ser la cabeza de la familia, en vez de ser el líder espiritual, el líder moral, máxima todavía estoy estudiando la Torá, tendría que haber sido ese líder espiritual y ese líder moral. Desgraciadamente, solamente se dio una máscara. Por ejemplo, en el griego, la palabra hipócrita es una persona que usa una máscara. En el mundo griego, cuando iban a la actuación, el hipócrita era un actor y el hipócrita se ponía una máscara y a través de una pequeña ranura hablaba. Entonces, por eso cuando nosotros notamos en los evangelios, cuando el maestro le dice en Mateo a los fariseos, generación de víboras y sepulcros blanqueados, les estaba reprochando que ellos decían una cosa con su boca. O sea, uno lo puede hablar muy bonito, o sea, la puede enseñar muy bonito, de matría, notaricón, ciencias bíblicas, lo que sea, lo que sea. Pero otra cosa muy distinta es cuidar tu testimonio como persona. Por ejemplo, qué lamentable que han tenido que señalar a este maestro como mujeriego, su mujer como que le pega, de verdad, es muy lamentable. Y más lamentable aún es que la persona haya sido tan soberbia en no querer recibir ayuda. O sea, yo creo que toda persona pasa en su vida momentos difíciles, momentos tormentosos. Y es ahí realmente donde se necesita la ayuda de una persona que esté capacitada. En este caso, claro, el pastor, el rabino, el sacerdote pueden tener desde el punto de vista de la teología, llámese teología católica, evangélica, protestante o teología judía, como uno quiera llamarle, tienen ya sus parámetros para eso. Y está bien, lo pueden aconsejar, pero no es suficiente. O sea, ellos ven la parte espiritual, pero también hay una parte emocional, hay una parte interna que la persona maneja. Y en esa parte interna, como lo decía el hermano Marcelo Capobianco en la intervención anterior, se requiere la ayuda de un profesional que va a indagar, a ver, ¿qué pasó, hijito? ¿Por qué usted le pegó a su señora? ¿Por qué usted le puso cachos? ¿Por qué anda usted en su celular viendo fotos de mujeres desnudas? Si usted ya está casado, ¿para qué anda enamorando mujeres? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué usted para en su Instagram poniendo fotos semidesnudos, sin un polo acá que se le ven los pechos? ¿Para qué? ¿Para qué? Si usted tiene su pareja, usted tiene su familia, ¿qué es lo que usted quiere realmente lograr? Entonces son puntos delicados, ya que vamos de nuevo a la raíz del tema. La raíz del tema es el papel de la juventud en los ataques contra la familia. Y a veces, como yo decía, puedo sonar repetitivo, se ha monopolizado tanto diciendo los LGTBI, la política, ya, eso puede ser una parte del problema, pero eso es la parte externa del problema. Como estamos analizando los ataques, porque esto es un ataque, los ataques que se dan en la familia, no solamente es algo de afuera, desgraciadamente también es algo de adentro.
y todo tiene una raíz. Para que la persona sea violenta, que le pega a su esposa, para que la persona sea sacavueltera, o sea, que ande enamorando mujeres a diestra y siniestra, entonces es porque hay una raíz. Y el punto acá es averiguar esa raíz para que no solamente nosotros, sino las personas que escuchen la grabación o los que van a participar, puedan también autoexaminarse en un espejo, autoconocerse a sí mismos y darse cuenta que el verdadero Satán es uno mismo cuando se comporta mal. Adelante, hermano Marcelo, te doy el pase a este tema de el rol de los jóvenes en el papel o los ataques que sufre la familia. Adelante. Bueno, escuchamos muchísimas cosas, ¿no? La hermana Herli es un abanico de historias, porque al ella estar en contacto con la gente, tiene todos los días una historia diferente. Y a los que trabajamos con personas, todos los días nos llega una historia diferente. Ahora, lo que tenemos que dejar en claro es que, volviendo al tema de la violencia en sí es una demostración de poder. O sea, uno ejerce violenta sobre otro individuo porque quiere ser poderoso sobre esa persona. En un momento de la charla de Herli, ella hizo mención de la economía. Bueno, hay una violencia que es la violencia económica también, porque lamentablemente el que ejerce el poder de llevar el dinero y de darle a la otra persona el dinero, la somete a un estado de vivir bajo esas normas. Entonces, hay alguien que tiene el poder, que es el que trae el dinero. Entonces, muchas veces la mujer se encuentra en esa dificultad. Yo siempre te escucho decir también que hay hombres golpeados, ¿no? Pero no me gusta ponerme en esa posición. ¿Sabes por qué? Porque hay mucha diferencia entre un hombre golpeado y una mujer golpeada. Yo peso 110 kilos y mira las manos que tengo. Mi esposa es menuda, o sea, en comparación, yo la voy a dañar a ella. Entonces, un tonto que recibe un golpe de una mujer no es tan grave, ¿entendés?, como el que puede llegar a recibir una mujer. Entonces, no digo que no exista y que haya muchas personas que no saben cómo defenderse y se ven afectadas, ¿sí? Lo único que sí, que una mujer y un niño son el sector más vulnerable de nuestra sociedad, son los que corren más riesgos. Entonces, no es lo mismo que te pegue un hombre que te pegue una mujer. Y justamente los hombres, acá me la voy a agarrar con los hombres son los que salen a trabajar, o los que solían salir a trabajar en alguna época, ¿no? Yo me crié bajo esa enseñanza. Papá iba a trabajar, mamá criaba a los hijos. Entonces, en esa relación había un poder sobre el hombre que lo posicionaba de una manera que todos hacían silencio, y a la hora de usar el dinero se le consultaba al padre. En mayor o menor medida se ejercía también una violencia, a no ser que ese hombre tenga la capacidad, como pasaba en mi casa, que mi abuelo cobraba su sueldo de la fábrica y le daba a mi abuela el sobre, y mi abuela era la administradora, entonces todos estábamos felices y teníamos plata. Pero muchas veces se lleva a cabo este tipo de violencia porque yo soy el patriarcal que genera los recursos, entonces usted hace lo que yo le digo. Y muchas personas, al pasar los años, no saben cómo generar recursos porque nunca lo hicieron, y se ven muchas veces obligados a mantenerse callados, a soportar, a tolerar, y por eso que también la parte económica es considerada como una violencia. Entonces, es muy importante, otro de los temas a tener presente, que si el dinero se consigue para la familia, el dinero pertenece a la familia, vamos a administrarlo como corresponde, pero no vamos a sentir a ningún miembro de la familia, o al más directo, en este caso en la sociedad que hicimos con nuestra esposa, de hacerla sentir menos porque yo soy el que genera la plata, porque si vamos al caso, ella es la que me cría a los hijos, la que me lava la ropa, la que me cocina. Entonces tiene que haber un equilibrio. Y justamente la violencia es ese desequilibrio, donde yo quiero mostrar mi poder de una u otra manera. Y así lo vemos, por ejemplo, en uno de los temas que no tocamos todavía, pero seguramente nos quedan algunos minutos para tocar,
que es el de la violencia sexual. Si bien lo vimos en un pantallazo, hoy también tenemos este problema, pero no se origina el problema sexual fuera del hogar. La mayoría de las denuncias tienen que ver dentro del hogar. La minoría es afuera. Nosotros escuchamos que un tipo abusó de una mujer cuando iba caminando por determinado lugar, pero eso lo ves cuando se hace público en los medios de comunicación. Pero en las denuncias de las comisarías, las estadísticas tienen que ver con abusos adentro del hogar. Siempre el que abusa a un menor es el padre, el tío, el abuelo, el amigo íntimo que entraba a la casa. Entonces, todo se origina en la casa. Un gran problema, ¿no? Dentro de la casa se origina la violencia sexual. Ahora, voy a ir un poquito más detrás del telón. ¿Sabés dónde se origina una violencia sexual que dura prácticamente toda la vida? En la relación matrimonial. En la relación matrimonial, muchas mujeres, después de soportar 20, 25 años al esposo, terminan contando de que fueron violadas. Porque ¿cuándo sos violada? Sos violada cuando vos no querés tener relaciones sexuales. Cuando una persona se niega a hacer una práctica sexual y otro la esfuerza, la está violentando. Entonces, la violencia sexual también está en el matrimonio. Y yo sé que muchos cuando escuchen este video se van a identificar con lo que estoy diciendo. ¿Y qué hago? Como me cuenta una señora que su esposo llega en estado de ebriedad o bajo los efectos de la droga y quiere tener relaciones con ella. Ahora, mire, viven en un habitáculo que tiene 3x2. Ahí vive ella con sus 6 hijos. Todos duermen en el mismo espacio, todos comparten ese habitáculo, allí es cocina, allí es todo, ¿sí? ¿Qué hace esta mujer a las 4 de la mañana cuando su esposo llega en ese estado y quiere tener relaciones sexuales? Una vez probó. ¿Qué hizo? Se negó. ¿Qué le pasó? Le pegaron. Se despertaron los chicos, salen corriendo a pedir auxilio a los vecinos porque el tipo está enajenado y le pega a la mujer de una manera tan brutal que los chicos se desesperan. Entonces, ¿qué hizo esta madre para no tener problemas? Accede a la violación todas las veces que sean necesarias. Ahora, ¿ustedes creen que esta mujer quiere ser violada? No, si estaba durmiendo, quería descansar. Ya está con la amargura de que vive en un hogar donde el tipo cada 2x3 se manda alguna y hace esto. Imagínate cómo vive esa mujer, cómo se ha enfermado esa mujer que accede a ser violada. Y a ser violada por una persona que consume drogas o viene bajo los efectos del alcohol significa cualquier cosa. Y usted que es adulto me interpreta. Esa mujer que estaba durmiendo con sus 6 criaturas tiene que soportar eso. Entonces, hay mucha violencia. Y hoy vos decías que los jóvenes se levantan en contra de los padres, se levantan en contra de la madre. Sí, tenés razón, pero ¿sabés a qué edad lo hacen? Cuando ya son jóvenes adultos. Porque mientras son menores de edad, no se levantan. Pero ¿sabés cuál es el problema? Mientras son menores de edad, están copiando el modelo. Entonces es muy probable que un día ese joven se levante y le diga al padre, basta de pegarle a mi madre. Pero él también es muy probable que sea un golpeador con su esposa y con sus hijos. Se reproduce. Por eso que siempre hacemos hincapié en tratar esto desde el principio. Entonces lo que decía Herli, lo que decís vos con respecto a cuando formemos algo, tengamos cuidado, analicemos estas cosas. Tomate un tiempo de 12 meses, 16 meses, 18 meses en conocerte con una persona antes de formar un hogar. Porque después, cuando formás el hogar, cuando tenés hijos, pueden llegar a pasarte estas cosas y ya es tarde. O pedí ayuda, no te quedes, pedí ayuda, acércate a algún familiar y contá. La mayoría de las personas que mantienen esto en silencio terminan con grandes problemas. Y te acordás que un día hablamos de un tema central en la Biblia, que fueron los hijos de David. Fíjate lo que le pasó a esa familia. La piba abusada por el hermano que se quedó con un odio al otro hermano, lo citaron, hicieron una cena y lo mató y ahí se armó la tole tole, como decimos nosotros. ¿Sabes por qué? Por no abordar el problema, por callarse. ¿Te acordás lo que le dijo Absalón a la hermana? Dejá que este es un tema que lo tenemos que tratar acá. O sea, no digas nada.
es tu hermano, vamos a ver cómo lo manejamos. Y ahí está el problema. No abordar esta situación tan dura te lleva a que tarde o temprano terminemos mal, ¿no? Y así es como termina el hogar de estas mujeres muchas veces. Imagínate la violencia sexual, que yo calculo que muchas veces algunos de los chicos están viviendo, ¿no? Por vivir en esta infraestructura, de no tener casa. Los barrios carenciados, esto es muy común, que todos viven en una misma habitación. Entonces, eso es algo tremendo, ¿no? Que los chicos no tienen por qué vivir, y es por eso que nosotros permanentemente desde la asociación denunciamos que se entreguen viviendas, que se genere trabajo, que haya controles sanitarios, que haya una presencia del Estado, y que no solamente el Estado esté presente para las elecciones, ¿no? Poniendo la imagen de los candidatos y después, si te he visto, no me acuerdo. Entonces, ¿qué hacemos frente a esta situación? Bueno, como decía la hermana Herli, nosotros somos representantes, ¿no? Por así decirlo, de nuestro Padre. Hemos experimentado algo de parte de nuestro Padre en nuestras vidas. Él ha transformado nuestras vidas, nos está ayudando a mejorar nuestra calidad de vida. Bueno, transformémonos en agentes de bendición. Lleguemos a esas personas que tienen necesidad y mostrémosle que hay una salida. Nosotros, desde ayudar con los estudiantes de psicología, con muchas personas que se están capacitando, queremos empezar a abordar esta problemática también, llegar, darle información a las mujeres. Vos sabés que las mujeres desconocen dónde pueden hacer este tipo de denuncias, cómo pueden hacer para que haya una intervención. Hay mucha gente que por miedo inclusive no lo hace. Entonces soporta hasta que un día lamentablemente pierde la vida. Entonces, qué bueno que haya estos espacios para poder hablar, y qué bueno que se nos dé esta oportunidad para también decirle a aquellos que nos van a escuchar que no se queden con el problema. Compártalo, háblelo con alguien, ¿sí? Con un familiar, con un profesional. Y a la hora de hablar de profesionales, y con esto termino, yo hoy me dirigí al profesional de la salud porque es quien puede abordar un problema de estas características. Pero el pastor, el encargado de obra, el líder espiritual, también tiene que ser profesional en lo que realiza. Como decía la hermana Herli, y para que sea profesional tiene que haber una preparación, hermano querido. No se enoje con lo que le voy a decir. No se trata de que usted se haya acercado a la iglesia, hizo el ABC, se bautizó y mañana está dirigiendo una célula, porque a lo mejor su vida aún no ha recibido ningún tipo de transformación. Usted sigue siendo el que le mira la cola a las chicas, usted sigue siendo el que, si ve la oportunidad, le lanza algún dardito a las mujeres. Entonces usted no está preparado para tener un grupo, porque en cualquier momento se me va a enamorar de una alumna. Entonces no está en condiciones. A lo mejor usted todavía es una persona que no pudo cambiar su carácter y sigue siendo malhumorado en su casa. Claro, en la iglesia no lo ven así, lo ven de otra manera. Pero en cualquier momento, cuando usted tenga un roce con alguno, enseguida lo va a querer ahorcar. ¿Y qué va a pasar? Ese pobre hermanito va a salir corriendo y va a ser una persona que va a abandonar a lo mejor los caminos del Padre. Entonces, también los que estamos frente a la obra tenemos que ser profesionales. No, señor que ella decía, jugaba a ser espiritual, pero no era espiritual, porque a veces se puede imitar ser espiritual y no serlo. ¿Por qué? Porque está de moda, porque acá tengo un reconocimiento, que ese es otro de los problemas que las personas no resolvieron en su interior, y entonces, como a lo mejor, como decimos nosotros, fueron un cero a la izquierda en este mundo, ahora entra a la iglesia, como anda con saco y corbata, le dicen pastor o le dicen siervo, y ya el tipo se creyó que la última Coca-Cola del desierto. No, hay un proceso en la vida de los individuos, tenemos que estar en condiciones. ¿Y sabe de dónde yo saco esta enseñanza? Del maestro Yeshua, Jesús, como lo conocemos acá. Él se preparó, él fue a la escuela, él se equipó de todo el conocimiento, y cuando tenía 30 años se recibió de maestro, entonces estaba en condiciones de enseñar. ¿Listo? Es así de simple, no es complicado. Entonces usted, pastor, amigo, líder espiritual, prepárese que ya va a tener la oportunidad de estar al frente y lo va a hacer bien.
Excelente, excelente, Muchas hermano gracias. Marcelo, y eso a mí me hace reflexionar bastante nuevamente en el tema, ¿no? De el papel que juegan los jóvenes en los ataques contra la familia. Entonces, otra vez notamos de que la ausencia de esa formación, la ausencia de esa preparación va a engendrar padres irresponsables, líderes completamente corruptos, sátrapas al frente de determinadas denominaciones y gente que no ha resolvido su vida interna. Es demasiado importante porque a veces, hermanos, se piensa que todo tiene que ver con los homosexuales, con los LGTBI, que de alguna manera, claro que pueden afectar a las familias tradicionales, pero lo más peligroso, o sea, ¿cuál es el papel? Porque la palabra rol tiene que ver con papel, función, objetivos que tiene que cumplir en este caso el joven o la mujer joven. Entonces, notamos por este punto de vista que son roles completamente negativos, o sea, en vez de cambiar a su generación que va a venir, en vez de traer ese ansiado cambio a la familia que va a tener, desgraciadamente está arrastrando el costal que vio en la figura patriarcal, en la figura matriarcal. Entonces, esto es un grave problema porque no se resuelve solamente pues de una manera tan externa, sino tiene que haber primeramente un cambio, una regeneración en la cual la persona, bueno, si tiene un liderazgo en una iglesia, en una parroquia, en una mezquita, en una sinagoga, bueno, tiene que bajarse del lugar porque sabe que espiritualmente y moralmente no está bien. Puede conocer mucho de la A a la Z, ciencias bíblicas, crítica textual, método Pardes, Talmud, Gemara, Talmud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿de qué sirve todo eso si su vida no tiene ningún testimonio? O sea, eso me parece bastante delicado. Sí, así es. Entonces, vamos a continuar unos 10 minutitos más y vamos a dejar la segunda parte para el día de mañana, si el Eterno lo permite, para tocar el tema de matrimonio, noviazgo y enamoramiento, o sea, el papel del joven ante esas etapas en su situación con la familia. Entonces, voy a comentar un poquito el caso de la concubina y el levita. Acá notamos también algo bien importante. Yo sé que todos conocen la historia del libro de Jueces, capítulo 19. Lo que nosotros podemos notar acá es una cosa muy lamentable. Esta va a ser la primera violencia de alguien que fue joven en su familia. ¿Y qué dice el texto de Levita y la concubina? Jueces 19:29. Cuando llegó a casa, entró y tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de la concubina en 12 pedazos. Luego envió un pedazo a cada una de las 12 tribus de Israel. Esto a veces es muy poco tocado, esto a veces nadie quiere hablar del tema porque este es un tema muy sangriento. Hay personas que para disimular el relato dicen que es una parábola, dicen que es un midrash, pero no, señores. Esto forma parte de la brutalidad y de la barbarie que alguna vez tuvo el pueblo, porque recuerden, es un pueblo como todo pueblo, o sea, no es por ser Israel, no es que son ángeles con una alita o rola, son seres humanos como usted y como yo que también tienen sus caídas, tienen sus defectos y también tienen sus problemas. Entonces, lo que podríamos nosotros notar acá en este relato, que para que el hombre haya cercenado así a la mujer y la haya cortado en 12 pedazos, eso refleja que en el grupo principal, en el grupo familiar que ha tenido, es que ha visto cierto tipo de violencia que la escritura no lo dice. ¿Ya? Entonces, el papel del joven al crecer fue prácticamente convertirse en un asesino, porque prácticamente, levita o no levita, este señor agarró y cortó a esa mujer en 12 pedazos, como si fuera un animal, como si fuera cualquier cosa, lo cortó en 12 pedazos. Entonces, a mí me deja muy pensando mucho esto, ya que obviamente el papel del joven ante todas estas situaciones debió haber sido un papel moral, un papel de ejemplo. Desgraciadamente no lo fue, no lo fue. Y en el caso del hijo pródigo, notamos que también el papel del joven fue un papel negativo, porque el hijo mayor le reclama al padre, tú a este tu hijo le has dado todo, y a mí que estaba a tu lado, ni siquiera un miserable cabrito para comer con mis amigos. Entonces notamos que el papel del joven, en el caso del hermano mayor, es el papel de alguien amargado, de alguien resentido, el cual ve que su propio padre
hace una discriminación entre los dos hijos. Yo sé que el relato lo conocemos todos, pero vamos a enfocarnos en la parte familiar. Y en la parte familiar, el padre le dice, sí, pero tú sabes que todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Sí, pero el hijo no vio una muestra de afecto. Solamente vio un padre que le dio la mitad de la herencia al hijo menor. Este se fue, lo gastó, regresó y hace fiesta por él. Y mientras el otro está trabajando, ve a sus ojos lo que es una injusticia. Entonces, es importante tener en cuenta cómo estas cosas van a afectar al joven en el grupo primario. Entonces, bueno, vamos a dar culminaciones. Yo sé que podríamos ir para adelante, ya que el tema es muy importante. El día de mañana, con la ayuda del creador, vamos a continuar con la parte 2, señalando que el tema es el papel de la juventud ante los ataques contra la familia. Entonces, vamos a dar algunas conclusiones a este tema que ha estado bastante interesante. Pero veo que hay una persona que ha entrado a la sala. Vamos a darle la bienvenida al hermano Josué Bertenio. Hermano, buenas tardes, bienvenido, saludos a su bello país. Si tiene alguna pregunta del tema a los expositores, por favor puede hacerlo para que los amados compañeros puedan responder. Adelante. Hermano Josué Bertenio, ¿está usted por ahí? Bien, parece que no. Bien, hermana Gerly, ¿cuál sería tu conclusión del tema en general, ya para cerrar? El tema en general es el papel de los jóvenes en los ataques contra la familia. Hoy hemos examinado el tema de la violencia familiar. ¿Cuál, en tu opinión, sería el papel de esos jóvenes que tienen que desarrollar ante una situación de ataque a la familia como el que estamos viendo hoy día? Pues para conclusión digo yo que hay una responsabilidad de los padres en la educación hacia los hijos. Si los padres desde el hogar no educan a los hijos, la sociedad se los va a educar. Porque estamos en un mundo ahorita que es un mundo liberal donde lo que se ve yo veo hoy en día mucho, la libertad de consumir droga en la calle, la libertad de género, muchas cosas que se están viviendo hoy en día, que están viviendo los jóvenes, y pienso que es una responsabilidad de nosotros los papás, como lo eduquemos a los hijos, porque aún la palabra dice, instruye a tu niño cuando fuere niño, y aun cuando sea grande no se va a apartar de los caminos de Dios. Y eso desde que compruebo, tarde que temprano, que compruebo, porque si uno educa al hijo al estilo de uno, a la forma, con principios y valores, aunque salga al mundo y vea droga, sabe que no va a fumar porque tiene principios del hogar. Aunque vea que los demás roben, tienen principios del hogar y no lo van a hacer. Entonces, pienso que la base fundamental es que un niño de 0 hasta 8 años son las primeras bases fundamentales para uno educarlo, porque eso es donde ellos van a tener las bases para su adolescencia y ser hombres. Entonces ahí es donde vamos a ver jóvenes profesionales, vamos a ver jóvenes con una mente clara y concisa de lo que quieren en la vida, de sus proyectos, de sus planes. Y le traigo esto como acotación porque, por ejemplo, mi hijo, el menor, se educó en los caminos de Dios, con principios, con valores, y usted habla con él y es como si usted hablara con un psicólogo. Él orienta hasta a los hermanos y hasta a mí, que soy la mamá. Y entonces dice, mamá, gracias por haberme educado. Me dice, mami, gracias por haberme educado, porque yo soy el hombre que soy gracias a usted. Y como madre soltera, porque yo eduqué a mis hijos estando en Venezuela sola. Ahí no hubo un hombre que le dijera, mire,
a los hombres cuando estén desarrollándose va a darle mal olor en las axilas, le va a crecer los vellos. Yo tenía que llamar al pastor y decirle que era mi amigo, hey amigo, dígame cómo es el desarrollo en el hombre, porque mi hijo está pasando ese proceso y yo soy mujer, ¿cómo le voy a decir esos procesos a él? Y iba y le decía, mire, va a cambiar de hormona, ya se le va a engrosar la voz y bueno, lo aconsejaba, porque hay cosas de roles que uno puede hacer como mujer, pero hay cosas de papá, de hombre, que los papás necesitan orientar a los hijos y no puede uno hacer el rol de hombre porque uno es mujer, ¿sí me entiende? Claro. Entonces eso, por eso le digo con toda seguridad de que los papás, todo va a depender de los papás. Pero hoy en día está el libertinaje hoy en día está en la juventud, que las mamás si tienen hijos a temprana edad, no les importa qué come el niño, no les importa si los bañan, si los cambian, porque quieran estar en el libertinaje de la rumba, de la fiesta, de conocer hombres, y el niño por ahí, entonces los niños por ahí tirados, quién les dé un plato de comida, quién los atienda, por ahí lo que les quieran dar, entonces se van educando como animalitos sin tener un papá, una mamá, porque hay hogares disfuncionales que lo tiene que criar la abuela o tiene que criar los papás, pero como los papás a veces, muchas veces trabajan, pues los dejan en una guardería o los dejan a merced de que otros se los críe y entonces uno cómo va a decir que un niño tenga una buena educación si uno no les enseña esa educación como papá o como mamá. Amén, amén, así Entonces, es. Así es, hermana. Vamos a darle pase al hermano Marcelo vamos a concluir, hermano Marcelo, tus conclusiones referente al papel que tiene que jugar el joven ante los ataques en el matrimonio. A mí me vino a colación de lo que estamos charlando, algo muy bonito para decirle a los jóvenes. Quizás no tuviste una mamá que te oriente, como contaba recién Herly con respecto a su hijo. Quizás no te tocó tener ese grupo primario donde te guíen, te asesoren, te motiven, te impulsen a ser alguien en la vida. Quizás no te tocó así, pero quiero decirte algo muy importante sacado del manual de la vida. No tengas en menos tu juventud, no la tengas en menos, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que viviste, yo sé que cuando escuches este mensaje, esta mesa de amigos donde hoy abordamos el tema de la violencia, seguramente te vas a identificar. Y hubo alguien en el manual de la vida, como yo le digo a la Biblia, que le dijo a un joven que no tomen menos la juventud. No importa que sos joven, no importa que tuviste malas experiencias, podés ser ejemplo todavía. ¿Sí? Así le dijo Pablo, ¿no? A Timoteo, podés ser ejemplo de conducta, de amor, de fe y de pureza. Todavía creo que puede haber una salida para vos. Así que todo este tema que abordamos con tanto amor te pueda llegar a interesar y que puedas encontrar que en el eterno, en nuestro Padre Celestial, sí hay una salida a cualquiera de esas situaciones que te tocó vivir. Así que mi mensaje siempre es de fe, de esperanza, para poder compartir con toda nuestra querida audiencia. Todavía hay tiempo para mejorar, podemos entrar en un proceso de cambio, de transformación y ser mejores personas, y todavía podemos ser sanados de nuestro interior y de nuestra psiquis, que si resolvemos esos problemas, lo demás va al éxito. Excelente, excelente, hermano. Estimados amigos, concluimos entonces la transmisión agradeciendo hasta Colombia, Medellín, la hermana Erly, al hermano Marcelo hasta Buenos Aires, Argentina, diciendo de que el papel del joven tiene que ser un papel transformador, un papel de modelo a cambiar, un hombre que ya no debe repetir los errores de papá y de mamá, sino que tiene que buscar ayuda, ayuda profesional, ayuda médica, ayuda espiritual, tiene que buscar en todas las áreas de su vida. Entonces, hermanos míos, estamos el día de hoy despedidos, agradeciendo a todos. Hermana Herly, un abrazo hasta Medellín, hermano. ¡Chao, Herly!
Chaito, gracias More Harold, gracias Pastor Marcelo por haberme invitado a este Zoom. Que sea edificación para muchas personas. Muchas gracias. Mañana, hermana, estamos invitados los tres para ya tocar el tema de matrimonio, noviazgo y enamoramiento en el papel del joven dentro del ataque de lo que va a ser la familia. Entonces, mañana, como era escrito, a la misma hora y por el mismo canal. Muchas gracias. Ok. Shalom, chao.